Shalom, shalom para ustedes, amada familia, ¿cómo están? Un gusto saludarles como siempre desde el país de México, aprendiendo más de la Torah. Amén. Sean muy bendecidos. Vamos a estar estudiando el tema que se quedó pendiente en la fiesta de Shavuot. No quiero pasarlo por alto porque es muy importante entenderlo. Muy bien, en el libro de los Hechos, capítulo 2, ahí vamos a empezar. Oremos. Padre eterno, le damos gracias por su bendita palabra, por ayudarnos a entender cada parte de su verdad, de la palabra que salió de su boca. Todas estas profecías cumplidas y que nos ayuda a prepararnos a todos para andar en santidad y ser perfectos y santos hasta tener la estatura de nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Padre eterno, diríjanos con su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria son de usted, ahora y siempre, en el nombre de Yeshua. Amén. Leamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 1, a partir del verso 1. La festividad de Shavuot completamente llegó por la cuenta del Omer, y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces vieron lo que lucía como llamas de fuego que se separaban y se postraron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Ruach les habilitaba para expresarse. Ahora bien, en Jerusalén se estaban quedando judíos, hombres devotos de todas las naciones bajo el cielo. Cuando oyeron este estruendo, una multitud se aglomeró y quedaron confundidos, porque cada uno oyó a los creyentes hablar en su propio idioma. Hasta ahí nos vamos a quedar. Esta lectura es en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde habla sobre Shavuot o Pentecostés. Antiguamente o hace tiempo, cuando éramos religiosos, tal vez todavía hasta hace poco, nos dijeron que de allí, del día de Pentecostés, se originó el cristianismo. No nos dijeron que Shavuot o Pentecostés era una de las 7 fiestas del Eterno, y nos desviaron completamente de la verdad. Pentecostés, Shavuot, pertenece a Israel a través de todo el tiempo, caminando y participando en este nuevo pacto a través de Yeshua HaMashiach. El pueblo estaba frente al monte Sinaí y ahí se celebró la primera fiesta de Shavuot o Pentecostés. En el libro de Éxodo 19, el Eterno sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto. En Éxodo 19, 1 al 4, en resumen, el Eterno se acordó de su pueblo Israel que se multiplicó en Egipto y lo liberta con gran poder y pasan el Mar Rojo. 3 días después de la fiesta de Pesaj o Pascua, llegan al monte Sinaí en el día 47 después de cruzar el Mar Rojo. Dice que en el libro de Éxodo 19, que en el mes tercero, las 12 tribus de Israel y los egipcios que se integraron a ellos porque vieron las señales y el poder de Yud-Hei Vav-Hei,
Ellos, algunos egipcios y familias, se unieron al pueblo de Israel. Ellos fueron, repito, integrados entre las 12 tribus de Israel. No se hizo otra tribu como de gentiles o paganos, no. Ellos se asimilaron entre las 12 tribus de Israel. El Eterno nos dice en Éxodo 19 una declaración de amor en los versos 4 al 6. Dice: yo los he traído a mí para hacer una ceremonia de compromiso. El compromiso al que se refería era con Israel. Amén. A su pueblo apartado, apartado del mundo, su especial tesoro. El Padre, Yud-Hei Vav-Hei, les hace una propuesta, un compromiso de su amor, y ellos aceptan al Padre. Así es, aceptan el compromiso que Él está estableciendo si guardan mis mandamientos. Se estaba firmando un compromiso de bodas. Así es, que tuvo lugar en Éxodo 19:9, que dice: he aquí yo vengo. Esta fue una bendición y no una imposición o carga. Este fue un momento solemne donde el Eterno con su pueblo juntos conllevan a un compromiso de bodas. Dice en los textos del 10 al 13, dice: por 3 días ustedes se van a lavar, se van a limpiar, se van a purificar, se van a vestir para este compromiso de boda, para presentarse delante del Padre. Pero también les dice que hay un límite, que no suban al monte. Solamente le permite a Moisés ir más allá del límite. Del verso 16 al 18 dice que hubo truenos y relámpagos, sonido de chofar muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo. La presencia del Todopoderoso en los versos 19 al 22. Y en el 22 Él muestra su amor teniendo cuidado de su pueblo, que no se acercaran mucho para que no murieran. Estos mandamientos son la ketubá de bodas, el acta de compromiso de las bodas, que se lleva o que acuerdan los novios. Este es el primer compromiso de las bodas, y de acuerdo a su palabra, este compromiso va a llevar su final o culminación muy pronto, ¿verdad? Pero cuando no entendíamos la Torá ni obedecíamos los mandamientos, no sabíamos bien con quién se había hecho compromiso. Nos habían dicho que el compromiso se hacía con la iglesia, pero no es así. El Eterno no está haciendo un compromiso con la iglesia que dicen que nació en el día de Pentecostés. Estos mandamientos el Eterno se los está dando al pueblo de Israel, directamente a Israel. El Eterno sigue dándole los mandamientos, los 10 mandamientos y el resto de los mandamientos de toda la Torá. En Éxodo 24, el pueblo dijo una declaración solemne: haremos como el Eterno ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras al Eterno, y se celebró esta fiesta de compromiso con las 12 tribus de Israel. Todo Israel aceptó el compromiso. En Jeremías dice que este es el primer pacto, ¿sí? Que lo hizo con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y en Éxodo 24 dice que este compromiso, este pacto, se selló con sangre. Esta es la sangre del primer pacto. En Éxodo 24
dice que vieron al Elohim de Israel. El pueblo lo vio y 3 veces confirmaron su compromiso. Y son rociados con la sangre de los sacrificios del cordero. Son rociados. Y Moisés, Aarón, Nadab y Abiú estaban cerca. En Éxodo también 24 del 12 al 16 dice que fue un reposo. Moisés estuvo en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, resumiendo el primer pacto y el segundo, lo que sucedió en este primer Pentecostés, así es, y cómo el pacto de bodas con Israel, en el primer pacto, en Éxodo, y cómo se comprometió con la ketubá de bodas, el acta de compromiso, repito, con la casa de Judá e Israel, en este pacto sellado con sangre. Hay 50 días entre las fiestas de los primeros frutos y Pentecostés. Y contando la cuenta del Omer por primera vez, allí se ve por primera vez, repito, la palabra congregación. Pero no se refiere a una iglesia, como la tradujeron en el Nuevo Testamento. Se refería a la congregación, congregados, las 12 tribus de Israel. Las ordenanzas se establecieron en el libro de Levítico 23. Allí lo puedes ver en el capítulo 23 de Levítico, 15 al 21. En Pentecostés, en Shavuot, se celebra con 2 panes con levadura, uno por la casa de Judá y segundo por la casa de Israel. ¿Por qué con levadura? Porque levadura simboliza el pecado en cada uno de nosotros. En donde estemos en este mundo se celebra esta fiesta. En la fiesta de Pesaj los panes fueron sin levadura, porque simboliza que Yeshua no tuvo pecado. No fue encontrado en él pecado alguno. Y en Shavuot sí, los panes tienen levadura, y este es el proceso de santidad a través de la obediencia y el conocimiento de su palabra, donde nosotros vamos dejando la levadura, el pecado. Después de comprometerse el pueblo, Moisés subió, repito, 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó en ese lapso? El pueblo de Israel cayó en pecado de infidelidad. Adoró a otro Dios, al becerro de oro. Él rompió el compromiso. No habían pasado ni 40 días cuando Israel rompió el compromiso. En Jeremías 31, Israel rompe el pacto. Y el nuevo pacto ahora viene a ser con Israel. José y María, o Yosef y Miriam, estuvieron comprometidos. Y en ese compromiso, él ya era un marido para ella, aunque no estaban juntos todavía. El Eterno hizo un compromiso con el pueblo de Israel. Dice: yo soy tu marido, tu hacedor, aunque no estamos juntos todavía. Por eso la fidelidad es esencial. Esto es lo que demanda el Eterno. Bueno, entonces en Jeremías 31 dice que Él ha dado su Torá. Dice: pondré mi Torá en su mente y en su corazón. Primero nos dio su Torá, su ley, en tablas de piedra. Y ahora, en esta segunda ocasión, nos da su palabra, su ley, la Torá, escrita en corazones de carne. Él quitó los corazones de piedra y puso un corazón de carne, circuncidado, donde Él escribe su palabra.
¿Cómo se cumplió este compromiso, este pacto? Se cumplió en Yeshua, que es la Torá escrita en el corazón. El Eterno primero saca a Israel de Egipto y lo establece como primer pacto en el monte Sinaí. Después Israel rompe el pacto y después el Padre divide a Israel en dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel. La casa de Judá permaneció y permanece en la Torá. La tribu de Judá permanece en la obediencia. Israel se dividió en dos reinos, en el reino del norte y el reino del sur. Israel, que son las 10 tribus, en el reino del norte, se unió con los gentiles paganos y perdieron su identidad israelita porque abandonaron la Torá. ¿Qué es abandonar la Torá? Es la desobediencia a la palabra, a las órdenes, a los mandatos del Eterno. Abandonaron las fiestas solemnes, abandonaron el Shabbat, rompieron el compromiso y por abandonar al Eterno y adherirse con otras costumbres y cultura de pueblos idólatras y paganos, son expulsados de la tierra de Israel. Entonces las tribus dispersas ya no pueden regresarse por sí solas porque el pecado las alejó de la presencia del Eterno. Mas sin embargo, el Eterno manda, como acabo de decir, en Yeshua, ¿verdad? Se cumple el nuevo pacto. Nos provee a su Hijo, nuestro Salvador, para que viniera a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, este es un extracto generalizado de el pacto de amor, la ketubá del Eterno, el acta de compromiso. Él vuelve a través de Yeshua a renovar el pacto. Muy bien, hermanos amados, ahora nos vamos más despacio con las citas, ¿de acuerdo? Pueden tener su bolígrafo y su libreta para anotar. Éxodo 19, del 1 al 4. Éxodo 19. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Yud-Hei Bab-Hei lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Ustedes vieron, verso 4, lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído hacia mí. 5 en adelante. Ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que les dirás a los hijos de Israel. Aquí les está diciendo, ¿verdad? Si ponen atención a lo que yo les estoy diciendo, porque los he sacado con mi poder y fuerza como sobre alas de águilas, ¿sí? Los he atraído hacia mí. Ahora yo les estoy diciendo que presten oído y guarden mi pacto. Si lo hacen, ustedes van a ser especial tesoro para mí, sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y luego dice algo tan hermoso: y ustedes me van a hacer un reino de sacerdotes, gente santa. Y le dice a Moisés: diles estas palabras a los hijos de Israel. 7. Entonces vino Moisés
y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yud-Hei Vab-Hei le había mandado. Y todo el pueblo respondió y dijeron: todo lo que Yud-Hei Vab-Hei ha dicho, haremos. Y Moisés le refirió esto a Yud-Hei Vab-Hei, las palabras del pueblo. 9. Entonces Yud-Hei Vab-Hei dijo a Moisés: he aquí yo vengo en una nube espesa, dice, en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yud-Hei Vab-Hei. 10. Yud-Hei Vab-Hei le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Yud-Hei Vab-Hei descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre todo el monte Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor diciendo: guárdense, no suban al monte, no toquen sus límites, porque cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asateado. Sea animal, sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. El shofar. El sonido del shofar iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yud-Hei Vab-Hei sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yud-Hei Vab-Hei a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. 21. Y Yud-Hei Vab-Hei dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yud-Hei Vab-Hei, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yud-Hei Vab-Hei, para que Yud-Hei Vab-Hei no haga en ellos estrago. Estos mandamientos no son otra cosa sino el acta de compromiso, la ketubá de bodas. Amén. El acta de compromiso entre el Padre, Yud-Hei Vab-Hei, y el pueblo de Israel. En Éxodo 24:3 dice que vino Moisés y contó al pueblo todas las palabras de Yud-Hei Vab-Hei y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Yud-Hei Vab-Hei ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yud-Hei Vab-Hei, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Que nos quede muy claro lo siguiente: el Eterno celebró esta fiesta de compromiso de bodas. ¿Con quién? Con Israel solamente, con Israel, y todo Israel aceptó el compromiso. Después de esto se selló el primer pacto y se selló con sangre. Leamos Éxodo 24:5 en adelante. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yud-Hei Vab-Hei. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yud-Hei Vab-Hei ha dicho, y obedeceremos.
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: He aquí la sangre del pacto que Yud-Heh-Vav-Heh ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. Amén. Una vez que fueron rociados con la sangre de los sacrificios, tuvieron la visión del Elohim de Israel. Éxodo 24, 9 y 10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado, como un piso de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Entonces el Eterno les dio los 2 mandamientos escritos en piedra, así como el resto de la Torá. Versos 12 al 16. Entonces Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allí, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, Yehoshua, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos: Espérenos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte. 16. Y la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Verso 17 y 18. Y la apariencia de la gloria de Yud-Heh-Vav-Heh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Amén, aleluya. Este fue, amados hermanos, el primer Shavuot. Amén, el primer Pentecostés. La celebración del compromiso de las bodas con Israel. La celebración del primer pacto sellado con sangre. ¿Con quién? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. 50 días habían transcurrido entre el paso del Mar Rojo hasta el Sinaí. También 50 días que en la Torá establecieron las 2 fiestas del final de Pesaj. Primeros frutos y Shavuot o Pentecostés. La cuenta de los días entre las 2 fiestas se llamó la cuenta del Omer, desde primeros frutos hasta Shavuot. Y por primera vez se usa en la Torá la palabra Kahal, que significa congregación de Israel y que fue traducida posteriormente como iglesia, una mala traducción. En el Sinaí fue entonces ordenada la fiesta de Shavuot, que conmemora el compromiso de boda de Israel con el Elohim de Israel. Repito, y se proclamó la Ketubá, o sea, la carta o el acta de compromiso de la novia
para llegar al día de las bodas. No se puede llegar a la boda sin esta acta de compromiso. Y el Eterno dijo, si escuchan, obedecen y me siguen, entonces es como se va a celebrar la boda. Pero si no escuchan, si cambian la palabra, si omiten la palabra, si anulan el pacto, entonces no va a haber bodas con la gente infiel. Por supuesto que no. Se llame como se llame, iglesia, denominación, etcétera, no importa. Si no guardan los mandamientos, están fuera de las bodas, porque se va a cerrar la puerta, porque no van a estar con el vestido de bodas por la desobediencia. Leamos Levítico 23, 15 al 21. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofrecerán el nuevo grano a Yud-Hei Vav-Hei, el grano de trigo, la cosecha del trigo. Dice, de sus habitaciones van a traer 2 panes para ofrenda mecida, que serán 2 décimos de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yud-Hei Vav-Hei, y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yud-Hei Vav-Hei con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yud-Hei Vav-Hei. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, dice Levítico 23, 15 al 21. Un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de la ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Yud-Hei Vav-Hei con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Yud-Hei Vav-Hei para el sacerdote, y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos van a hacer, porque es estatuto perpetuo en donde quiera que habites por vuestras generaciones. Entonces, esto se conoce como fiesta de las semanas, ¿sí? Esta fiesta de Shavuot y este conteo de la fiesta de las semanas es la conclusión de Pesaj con la fiesta de Shavuot o los 50 días del conteo del Omer. Es la fiesta de la cosecha y el tiempo de haber recibido la Torah. Amén. Que en griego le dicen ley, pero Torah quiere decir instrucción, de haber recibido la instrucción. Después de que se hizo esa ceremonia, ese pacto entre el Eterno y el pueblo, y que ellos dijeron haremos, como él ha dicho, Israel cayó en infidelidad con el becerro de oro. Adoraron un ídolo, rompieron el pacto y fueron cortados, separados por la desobediencia. En Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Yud-Hei Vav-Hei, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Vienen días, lo está profetizando, para hacer un nuevo pacto con las 2 casas. En Jeremías 31:32 dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yud-Hei Vav-Hei. Sigamos en el verso 33 y 34 de Jeremías 31.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yud-Hei Vav-Hei. Daré mi ley, o sea, mi Torah, daré mi instrucción en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yud-Hei Vav-Hei, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yud-Hei Vav-Hei, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Amén, aleluya. Entonces, ¿cuándo se cumplió esta profecía de Jeremías 31, del 31 al 34? Esta profecía se cumplió cuando vino Yeshua a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hace 2000 años, a restaurar el pueblo escogido del Eterno, el pueblo santo, a restaurar a Israel. La noche anterior a su muerte, cuando comenzaba el día 14 del primer mes, o sea, el mes de Aviv, repito, la noche anterior a su muerte, la noche anterior, cuando comenzaba el día 14 del mes de Aviv, el día de Pesaj, celebrando con sus discípulos, dijo estas palabras. Así es, la noche anterior a su muerte. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Era necesario derramamiento de sangre, sellar el nuevo pacto, como en el primer pacto, pero ya no a través de ovejas, corderos, machos cabríos, no, sino a través de su sangre. Con la sangre propia de nuestro Mesías y Salvador Yeshua, se sella el pacto. ¿Sí? Recordemos Éxodo 24, 6, 7 y 8, que fue con la sangre de los sacrificios. Muy bien, pero con su sangre él sella, la sangre del Mesías sella el nuevo pacto, o lo que se llama pacto renovado. Y lo repito el texto, Mateo 26, 28, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ambos pactos se sellaron con sangre. El segundo pacto, ¿cuál fue la fecha cuando se selló? Precisamente fue en la fiesta de Pesaj. Yeshua advierte a sus discípulos, Hechos 1 al 3, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Muy bien, entonces 40 días después de su resurrección, el Eterno se presentó muchas veces con pruebas muy claras y les dijo que no se fueran de Jerusalén. 10 días más se quedaran allí ellos a esperar la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa? En Juan 14, 16 dice, la promesa del Consolador, el Espíritu Santo o Ruach HaKodesh. Juan 14, 15, 15. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y les dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre.
porque Él se tenía que ir y por eso mandó al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, yo vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, mas vosotros me verán, porque yo vivo. Y porque yo vivo, ustedes también van a vivir. Juan 14, del 15 al 19. Continuemos con el 20 al 23. En aquel día, ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre. Ustedes están en mí y yo estoy en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Yeshua y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así es, Él se manifiesta solamente a los que amamos a Él y guardamos su palabra. Él dio su sangre por muchos y dice, y no se va a manifestar al mundo, solamente a los que guardan su palabra. Amén. Y le aman a Yeshua, el Padre entonces nos ama. 24 al 27. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que han escuchado de mí no es mía, sino es de mi Padre que me envió. Les he dicho todo esto estando con ustedes, mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Aleluya. Ahora pasemos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, les estaba hablando a los judíos, ¿verdad? Está diciendo que los iba a bautizar con el Espíritu Santo en 10 días más. Entonces, ellos sabían que estaba hablando a Israel, no a los gentiles, no a los paganos, no a ninguna otra iglesia, no a ninguna otra nación, sino a la nación de Israel. Y sabían que hacía falta una restauración en Israel. Estaban separados por la desobediencia. Y les dijo, no les toca a ustedes saber el tiempo o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién les está dando el mandato? A los judíos, por supuesto. A ellos les estaba diciendo, van a recibir poder y ustedes van a empezar a anunciar este nuevo pacto. Van a empezar aquí, en Jerusalén, me van a ser testigos aquí. En Judea con los judíos, en Samaria con los samaritanos. Los samaritanos son los que no guardaron la Torá
pero permanecieron allí en Israel. Dice a ellos también, por eso no se toleraban judíos y samaritanos, porque los samaritanos tenían su propio templo, pero ambos hijos de Jacob, de Abraham, simiente de Abraham. Muy bien, más bien simiente de Abraham. Y dice, y hasta lo último de la tierra. Por eso, el primer Pentecostés, que fueron llenos del Ruach HaKodesh y hablaron en otros idiomas, les estaban hablando a los judíos que vivían fuera de Jerusalén. En esta fiesta venían de todas partes los judíos, el pueblo de Israel, a celebrar las fiestas. Ahí se les está predicando sobre Yeshua al propio pueblo de Israel. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que se ocultó de sus ojos. Ellos obedecieron, y exactamente 10 días después de que él, en el verso 9, fue levantado al cielo, 10 días después, sumando 50 días, 40 que él estuvo aquí en la tierra, presentándose a sus discípulos, más 10 fueron 50 días después de la resurrección. Amén. Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Aquí dice que estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? En el idioma se refiere. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Hechos 2:1-12. ¿Qué es lo que escuchaban que estaban hablando en su idioma? Las maravillas de Dios. Entonces, de acuerdo a este texto, nació una iglesia gentil religiosa en este día de Shavuot o Pentecostés? Por supuesto que no. La pregunta que hicieron los discípulos en Hechos 1:6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Estaba en la mente de Yeshua o de los discípulos la creación de un grupo religioso independiente de Israel? No existe ninguna enseñanza, ninguna profecía, ninguna insinuación siquiera de Yeshua acerca de iniciar iglesias como el cristianismo, etcétera, aparte de Israel.
Entonces aquí están hablando los discípulos sobre la restauración, fue su pregunta. Los discípulos sabían muy bien que un día las 12 tribus serían reunidas de nuevo. Hechos 26, 3 al 7, de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37. Y la casa de Jacob sería reunificada con Yeshua a la cabeza. En Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Amén. Hechos 26:6. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Nuestras 12 tribus. Ahí está el cumplimiento. Sirviendo constantemente a Dios de día y de noche, y por esta esperanza, dice, oh rey Agripa, por esta esperanza de alcanzar nuestras 12 tribus, soy acusado por los judíos. La orden de Yeshua en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Con subrayadas estas palabras en Romanos 1:16, al judío primeramente y también al griego. ¿Quiénes estaban en Jerusalén y Judea cuando fueron llenos del Ruach HaKodesh? Estaban los judíos. A ellos primero se les anunció la salvación. Al judío primeramente a través de Yeshua HaMashiach. Entonces en Samaria estaban los samaritanos. Y sabemos que los samaritanos eran descendientes físicos de las tribus que fueron al norte, pero habían abandonado la Torah. ¿Y por qué sabemos que eran descendientes físicos de las tribus que fueron al norte? Porque ellos mismos, dicen Juan 4:12, reconocen a Jacob como su padre. Y hablándoles de que serían testigos, por último, el lugar donde deberían ir era hasta el último rincón de la tierra. ¿Por qué? Pues porque la casa de Israel, el pueblo de Israel, la casa del reino del norte, las 10 tribus, se habían dispersado por el mundo perdiendo su identidad y debía ser de nuevo rescatada, de acuerdo a la profecía de Génesis 35:16. Y además los gentiles que no fueran descendientes físicos de la casa de Israel podían ser injertados en el olivo de Israel gracias al sacrificio de la sangre de Yeshua. Yeshua dijo que él daba su vida por muchos, o sea, está abierto el plan de salvación. Tanto israelitas, judíos, como cualquier persona que no pertenezca a la casa de Judá y la casa de Israel, como en los egipcios cuando salieron junto con el pueblo de Israel después de las plagas, el poder mostrado al faraón, y se integraron a las demás tribus, a las 12 tribus. No se formó otra tribu, por supuesto. Lo mismo sucede aquí. Dice, y además los gentiles que no fueran descendientes físicos de la casa de Israel podrían ser injertados
en la raíz del olivo verde, el olivo de Israel, gracias al sacrificio de Yeshua HaMashiach. Cuando fue la ascensión de nuestro Mesías Yeshua, en Hechos 1:11, los dos ángeles que le dicen a los discípulos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le viste ir al cielo. La pregunta, ¿a quiénes les están hablando los ángeles? Por supuesto que a los judíos, a los discípulos judíos, que van a anunciar la restauración de Israel. Amén. Entonces, no está hablando de gentiles, ni paganos, ni iglesia. Así es. No está hablando de que la promesa del retorno de Yeshua es para los gentiles que han seguido a Yeshua y se llaman cristianos. No es así. Sino que la promesa la están haciendo a los judíos de ese tiempo. Así es. Allí estaban los discípulos judíos viendo que Yeshua ascendía al cielo y que las nubes lo cubrieron, y los ángeles le dijeron, ¿a quién están viendo? Varones galileos, judíos galileos. Dice, este mismo Yeshua que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces la promesa se la están haciendo a los judíos de ese tiempo, a Israel, al pueblo santo de Israel. En Hechos 1, 13 y 14 habla sobre el aposento alto. Bueno, uno de los errores que se ha enseñado es que el Espíritu Santo vino a los discípulos cuando estaban en el aposento alto, en el aposento alto. La Escritura nos dice que los discípulos, Miriam, la madre de Yeshua, los hermanos y las demás mujeres se reunieron allí para orar en unidad. 120 en total. Muy bien. Entonces, en el aposento alto debieron pasar los 10 días esperando la promesa que dijo Yeshua. En el aposento alto, ahí estaban esperando los 10 días que faltaban para la fiesta de Shavuot. Entonces, cuando recibieron el Espíritu Santo, ¿estaban en el aposento alto? Por supuesto que no. Y lo sabemos. Así es. Ya que si nos vamos al original griego en que fue escrito el libro, la palabra en griego usada para aposento alto es la casa, es lo que está arriba, la parte alta de la casa. A eso se refiere el aposento alto. Mientras que la palabra usada en el verso 2 para casa, allí es donde se encontraban los discípulos en el día de Pentecostés. Entonces, la casa es directamente el templo, o sea, la casa de Dios, el tabernáculo. Ahí estaban ellos en ese lugar cuando recibieron la llenura del Espíritu Santo. Estaban celebrando precisamente la fiesta de Shavuot y por eso estaban todos nuestros hermanos judíos de todas las ciudades que habían venido a celebrar la fiesta de Shavuot. Allí fue la llenura del Ruach HaKodesh. No pudo haber sido en el aposento alto. Ahí solamente se estaban reuniendo para orar en la parte alta de una casa. Pero ya les acabo de decir que casa, la palabra casa del verso 2, donde se encontraban los discípulos el día de Pentecostés, se refiere a la casa de Dios, al tabernáculo.
Bueno, y ya leímos Hechos, ¿verdad? Ahí empezamos la escritura cuando llegó el día de Pentecostés y que estaban todos reunidos y maravillados y los escucharon hablar en su propio idioma. Y luego les dijo, en el verso 14, Pedro les dijo, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén. Está hablando a los varones judíos porque ellos eran, y a eso se refiere la palabra, que eran a ellos y todos los que habitaban en Jerusalén. Por eso dice que sea notorio y escuchen mis palabras, porque ellos dijeron, están ebrios, están borrachos con el vino. Y el 15 dicen, ellos no están ebrios, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto, dice el verso 16 al 21, esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, hijos e hijas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí está la palabra. El verso 22 al 24, otra vez se refiere al pueblo de Israel. Varones israelitas, oigan estas palabras. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, lo prendisteis, lo matasteis, por manos de inicuos lo crucificaron, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verso 29, varones hermanos, se les puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua resucitó Yud-Hei Vab-Hei, de lo cual todos nosotros somos testigos. 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, que ahora ustedes ven y escuchan, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Aleluya. Verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua
para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Exactamente 3,000 personas. Cuando ofrecieron y adoraron al becerro de oro, ese día murieron 3,000 personas. Fueron a muerte. Y ahora aquí donde están predicando a los judíos el plan de nuestro Padre de enviar a su Hijo, nuestro Mesías Yeshua, y que fue crucificado, al compartirles la palabra, exactamente dice que a ese día se añadieron como 3,000 personas. O sea, las 3,000 personas ahora con vida eterna, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Amén, aleluya. Entonces Shavuot habla del nacimiento de Israel como congregación. Vimos que Cajal es congregación. Deuteronomio 9:10, 10:4 y 18:16. En Pentecostés o Shavuot se celebra la fiesta de la Torá. El primer Pentecostés sucedió en el monte Sinaí y fue escrita la Torá en mandamientos, sus mandamientos en piedra. Después de Yeshua, los mandamientos en la fiesta de Shavuot Pentecostés, los mandamientos fueron puestos en un corazón de carne circuncidado. Aleluya. Amén. La fiesta de la Torá. Amén. Entonces, Pentecostés fue en el Sinaí, Shavuot en el Sinaí, el primer Shavuot, y el segundo Pentecostés o Shavuot fue en el Nuevo Testamento, después de la venida de nuestro Mesías Yeshua. El día 50 en el primer Shavuot y en el día 50 en el nuevo pacto con Yeshua. En el primer Pentecostés, Yud-Hei, Vav-Hei aparece en medio de truenos y relámpagos y fuego, y mandamientos del Padre escritos en piedra, escritos por el dedo de Elohim. Y en Shavuot Pentecostés del Nuevo Testamento, Yud-Hei, Vav-Hei aparece en un viento recio y truenos, fuego, mandamientos del Padre escritos en el corazón, escritos por el Ruach HaKodesh. En el primer Pentecostés o Shavuot murieron 3,000, y en el nuevo Pentecostés con Yeshua vivieron 3,000 para siempre. En el primer Shavuot o Pentecostés fue en el monte Sinaí y se dio la letra de la Torá. Amén. En el segundo Pentecostés o Shavuot
después de Yeshua, con la venida del Ruach HaKodesh, fue en Jerusalén y se escribió la Torá en el corazón y ocurrió en el monte de Sión. Entonces, la celebración de la fiesta dice que ofreceremos el nuevo grano a Yud-Hei Vav-Hei. De nuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Yud-Hei Vav-Hei. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Yud-Hei Vav-Hei con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Yud-Hei Vav-Hei. Esto es un mandamiento cuando estaba el tabernáculo. En Deuteronomio 16:16 dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de la semana y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Yud-Hei Vav-Hei con las manos vacías. Aquí habla de 3 veces al año todo el pueblo de Israel tenía, y hasta el día de hoy, que subir a Jerusalén, sí, a celebrar la fiesta, pero no hay templo ahorita. Y dice que 3 veces al año, la primera fiesta en Pesaj, la segunda fiesta en Shavuot y la tercera fiesta en Sukkot, o la fiesta de los tabernáculos, también llamada, o de las cabañas. Y son 3 ofrendas al año que se presentan al Padre. Sabemos que no hay templo. Entonces, ¿cuál es la ofrenda? Nuestra ofrenda personal es llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Amén. En el proceso del creyente para la ofrenda personal es, número 1, salir de Egipto, o sea, salir del pecado. Número 2, debemos experimentar Pesaj o la Pascua, que la sangre de Yeshua cubriendo todo pecado. Tercera, debemos pasar por el Mar Rojo, o sea, el bautismo en agua en el nombre de Yeshua HaMashiach. No en el nombre de la Trinidad, error, en el nombre de Yeshua HaMashiach. El cuarto paso del proceso es que a través del desierto de la vida debemos ir hasta Shavuot, Pentecostés, donde Yud-Hei Vav-Hei, él mismo pondrá sus leyes en nuestro corazón y lo formará con la revelación de su palabra y sus caminos. Para poder recibir la llenura del Ruach HaKodesh es obedecer la Torah, amar la Torah, ser fieles a nuestro Padre. Esa es la llenura, dar frutos por estos motivos de agradecimiento. Bueno, el siguiente punto, el proceso del creyente en la ofrenda personal es una vida de fe, que el Eterno nos va perfeccionando hasta llegar finalmente a la tierra prometida, ¿sí? Y el sexto punto, debemos dar los primeros frutos. No solo el fruto del Espíritu, como acabamos de ver estos puntos anteriores, sino también el fruto de llevar la palabra del Eterno a todas las partes del mundo. Y si a ti no se te facilita llevar el Evangelio
aunque es un mandato para todos, si no lo hacemos de la misma manera todos, siempre es bueno y es obediencia compartir con los demás las buenas nuevas de salvación. No debemos quedarnos callados, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio, dice su escritura. Pero si no tienes un ministerio donde tú puedas compartir la palabra, entonces las ofrendas también es apoyar esos ministerios donde se predica y se practica la escritura y donde se toma el tiempo completo de estudiar, de orar, de dar la vida por los demás en amor, en oración, en seguimiento, en dedicación, en estudio y en esfuerzo para poder salir al aire y compartir las buenas nuevas del Evangelio. O sea que apoyar el ministerio es una manera de dar la ofrenda también al Eterno, porque es un mandato que lo hagamos todos, de compartir su bendita palabra. Y terminamos con el Salmo 19, 7 al 11, dice: la ley de Yud-Hei Vav-Hei es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yud-Hei Vav-Hei es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yud-Hei Vav-Hei son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yud-Hei Vav-Hei es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yud-Hei Vav-Hei es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yud-Hei Vav-Hei son verdad, todos son justos. Amén. Padre eterno, le damos gracias por bendecirnos tanto y por hablarnos al corazón circuncidado, donde usted ha escrito su Torá, sus instrucciones, donde nos ha llenado de su amor y de poder y de ser testigos en todas partes del mundo, de ser llenos de su Ruach HaKodesh, porque amamos su palabra y lo obedecemos, damos frutos dignos de arrepentimiento. Le damos gracias, Padre, porque usted es nuestro Padre, nuestro Elohim, Yud-Hei Vav-Hei, soberano Rey del universo. Gracias por su bendita palabra que ha quedado, Padre, sembrada, arraigada en este corazón circuncidado de cada uno de sus hijos y de su servidora. Su paz, su shalom sea con todos nosotros, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Gracias, Adonai. Amén. En el nombre de Yeshua. Shalom, shalom para ustedes.